Buenos días, estimados estudiantes. Hoy en nuestro videoclase de Verbal Reasoning RV analizaremos las preguntas DECO. Ya saben que son destrezas cognitivas, que tienen definitivamente pues el objetivo de provocar una crítica constructiva, que puedas hacer los análisis correspondientes en todos los términos que tú puedas trabajar, leer, buscar en especial desarrollar tu habilidad y tu razonamiento crítico. Ese es el objetivo. Podríamos decirle que son preguntas contextuales. No es solamente el hecho de leer y marcar, sino hay que entender el contexto en el que se encuentra determinada expresión, determinado término, palabra o vocablo. Muy bien, hoy capítulo 2, terminología especial. Bien. La pregunta 7, que está en su texto por supuesto, nos dice: Manuel acaba de escuchar su clase sobre la terminología especial. A fin de saber si Manuel puede distinguir el contenido semántico de ciertos términos. Semántico. Y dice: el profesor le pide que seleccione de entre 5 grupos aquel que presente solo colectivos humanos. Alternativa A nos dice magisterio, miriada y orquesta. La alternativa B, serrallo, cónclave, ejército. La alternativa C nos dice antología, armada, sintonía. Y la alternativa elenco, coro y resma. Bien, hay muchos términos que aclarar acá, pero vamos a sustentar precisamente todo lo que corresponde y lo que compete a la respuesta de esta pregunta. Primero veamos algunas definiciones. Colectivos. ¿Qué significa? Aquel móvil que te lleva de repente Lima Callao, Callao Lima o Lima San Juan del Urigancho. No, estamos hablando de colectivos del latín collectivus, propio de un grupo, de una asamblea o de una reunión. Mayormente lo vemos en los tipos de sustantivos, así como hay sustantivo común, propio, tenemos el sustantivo individual, tenemos el sustantivo colectivo, donde en la terminología especial tomamos muy en cuenta este tema. ¿Qué más? ¿Qué es terminología especial entonces? Conjunto de vocablos que se emplean en determinadas materias o conocimientos de manera particular o poco frecuente. Estos términos se escriben con letra inicial minúscula. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Otro de los términos que vemos aquí en el planteamiento de la pregunta es la palabra semántico. La semántica es parte de la lingüística que se encarga del estudio del significado de las palabras. Bien. Observemos cada alternativa. Recuerden lo que le pide el profesor, que seleccionen de entre 5 grupos aquel que presente solo colectivos humanos. Así que ya tú anda avisorando la respuesta de algunos, de repente ya la tienen. Tenemos que ser previsorios, tenemos que adelantarnos, tenemos que analizar rápidamente y la práctica nos va a llevar a eso. La alternativa A, por ejemplo, entre todos los términos que vemos ahí, magisterio, miriada y orquesta, miriada indica cantidad de cosas, pero no que se refiera solo a colectivos humanos como pide la pregunta. Por ende, por esta palabrita, la alternativa A no podría ser la respuesta. Tenemos la alternativa B, dice serrallo o serrallo, como lo pronuncian en provincia, en la serranía, perteneciente a un harén, dice conjunto de mujeres entre los musulmanes. Recuerden que eso es parte de la cultura musulmana, islámica, árabe. Bien, no todos los países son árabes, pero muchos sí son de tendencia musulmana. ¿Por qué? Porque la etnia original de los árabes son los muslanis, ¿bien? Pero por su religión son islámicos, porque siguen el Islam, que significa someterse, donde su libro sagrado es el Corán.
Luego tenemos cónclave, junta de los cardenales de la Iglesia Católica reunida para elegir al Papa. Sí, sí. Una cosa es, el máximo grado al que puede llegar un sacerdote es a ser obispo. Algunos me dirán, pero ¿y ser papa y ser cardenal? No, 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 no. El papa, el cardenal, todos son obispos. Las denominaciones cambian de acuerdo a la función que realizan. El papa es el obispo de Roma, ¿sí? Es el que ha sido elegido para dirigir la Iglesia Cristiana Católica. Si hablamos de los cardenales, son obispos que han sido elegidos de diferentes países del mundo donde la fe católica se profesa, 264 en total, para elegir al futuro papa, y se reúnen bajo llave, cónclave, bajo llave, hasta decidir quién será el futuro papa, con la expresión habemus papa. Bien, urbi et orbi. Tenemos papa para todo el mundo. Ejército, conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una nación. Estos son los tres términos que presentan la alternativa B. La alternativa C, bien, habla de antología, armada y sintonía. Pues bien, antología puede ser una colección de piezas escogidas, de literatura, música, etcétera, a lo cual se aúna también sintonía. Es la atención que prestas a acordes musicales, ¿no? Armonizados, por supuesto. Y armada, pues, es un conjunto de buques de guerra, por ejemplo, ¿no? La Armada de Guerra o la Marina de Guerra. Y la alternativa D nos habla de elenco, coro y resma. En especial resma, voy a la palabra resma, dice conjunto de 20 manos de papel. Las hojas bond, bulky, periódico o cartulinas que utilizas vienen en rollos, bien, en rollos inmensos llamadas bobinas. Y eso, al llegar a la fábrica, comienzan a hacerle los cortes necesarios para determinar el formato A1, A2, A3, A4, en los papeles bond, por ejemplo, si es cartulina, el gramaje, la cantidad de grados. Pero esa gran bobina, ese conjunto de papeles, ese colectivo de papeles se llama resma. Por ende, no tiene nada que ver con colectivos humanos. Hasta allí, de las cuatro alternativas, en la A, magisterio, sí, tiene que ver con todos los profesores, el conjunto de docentes, de profesores. Bien, la orquesta, conjunto de músicos. Pero miriada indica cantidad de cosas en general, no es solo de personas, pueden ser de objetos. Bien. Más de cosas definitivamente, ¿no? Con Serrallo hemos visto todas las mujeres que son parte de la pertenencia a un varón en el mundo musulmán, islámico, árabe. Bien, en otros términos se denomina harén. Cónclave, conjunto de cardenales, tiene referido a personas, que en este caso son los cardenales. Y el ejército, obviamente, pues conjunto de fuerzas aéreas, terrestres de una nación, ¿no? Mayormente a veces se va a una de las fuerzas armadas, pero son personas. Hasta allí la alternativa B es la que más se acerca al pedido de esta pregunta. El profesor le pide que seleccione de entre 5 grupos aquel que presente solo colectivos humanos. Conclusión. Como piden solo colectivos humanos, la alternativa A, C y D tienen términos que no cumplen con esto. La única alternativa cuyos términos cumplen con la pregunta es la alternativa C. Como podemos ver entonces, esta sustentación nos lleva a la respuesta alternativa C. En la siguiente pregunta, la número que indica ahí la diapositiva, nos dice: marque la alternativa correcta según corresponde en la siguiente pregunta, luego de sustentar con el análisis respectivo, por supuesto. Y dice: ¿qué alternativa presenta solo onomatopeyas de aves? Ajá, onomatopeyas de ave. Entonces tendríamos que ver qué son onomatopeyas. Pero bueno, veamos las alternativas. Dice A, arrulla, surrea,
zumba. La alternativa B, bosna, grita, pía, ruge, silba. La alternativa C, canta, grazna, gorjea, trina, parpa. Y la alternativa D, estalla, fulgura, trina, parpa y barrita. Vamos a ver la sustentación para esta pregunta. ¿Qué es onomatopeya? Es la formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa. Palabra cuya forma tónica imita el sonido de aquello que designa. Bien. Ahora, en el caso del perro, por ejemplo, nosotros escuchamos wow, pero la denominación de ese sonido onomatopéyico no se denomina wow, se denomina ladrar. ¿Ven? Entonces, una cosa es el sonido que tú puedas captar, percibir o que ya sea determinado en cada situación especial en las onomatopeyas que emiten los animales, y otra la denominación que tiene esto precisamente. Analizamos. En cada alternativa se presentan denominaciones de onomatopeyas, de las cuales no todas pertenecen a las aves. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque nos pide acá, quieren solo alternativas, ¿no?, donde se presenten onomatopeyas solo de aves, nada más. En la alternativa A, entre las que presentan arrulla, surrea, crepita, cruje y zumba, tenemos surrea, de surrearse. ¿Qué significa esto? Que se viene de vientre. Dice, se cayó de bruces. ¿Qué quiere decir? Se cayó con la boca hacia el piso. En este caso, surrearse, ¿no?, es venirse de vientre hacia el piso. Crepitar, ¿no?, es cuando se producen chasquidos, crujidos. Por ejemplo, cuando estamos a ver el carbón en una parrilla, comienza a arder, comienza a crepitar, a producir esos chasquidos. Bien. Y zumba corresponde pues a la abeja, a la avispa, a la mosca. Por ende, pues no se relacionan con lo que pide la pregunta. La alternativa B, las onomatopeyas ruge y silba estarían fuera de lo solicitado, puesto que ruge el león y silba la serpiente. Entonces ya saca fuera de lado la alternativa B, que no va con lo que nos pide la pregunta. En la alternativa C dice, esta opción es una posibilidad, ya que canta el gallo, grazna el cuervo, gorjea el gorrión y trina el canario, e incluso parpa el pato. Esas son las onomatopeyas de estos animales. Canta el gallo, grazna el cuervo, gorjea el gorrión, trina el canario y parpa el pato. Definitivamente esta es una probabilidad, pero no podemos dejar de analizar la alternativa que nos queda, que es D. Estalla, fulgura, trina, parpa, barrita. Estalla, por ejemplo, una pompa de jabón, una bomba. Fulgura, o sea, que despide brillo, un diamante, por ejemplo, ¿no?, una piedra preciosa. Barrita, el elefante o el rinoceronte. Por ende, pues, ni la alternativa A, ni la B, ni la D. En conclusión, luego de este análisis podemos manifestar que la respuesta es la alternativa C. Respuesta, ahí la tenemos. Rebotando va llegando la alternativa C. En la pregunta 7 hay un texto. A ver, vamos a leer, escuchemos, ¿sí? Hasta aquí, imagino que ustedes me ganaron, ya han tenido la respuesta mucho antes que yo, ¿no? Incluso a veces leyendo la pregunta ya ustedes ya la habían marcado, ya sabían qué alternativa es, pero estamos repasando, estamos aprendiendo para uniformizar nuestros criterios, nuestras habilidades, ¿no?, nuestras destrezas, ¿no?, potenciándonos. Leemos, texto 1. El término cigoñino lo perturbó desde aquella primera vez que lo escuchó. No es que términos como vallenato, corbato, chulengo, charabón o pavipollo le resultarán
peculiarmente llamativo, sino que la extrañeza de imaginar la figura, por esa proximidad fonética de un elemento de la palabra, de un infante humano y animal a la vez, lo enloquecía. Así como existían vocablos tan usados como manada, rebaño, jauría, elenco, bandada, caballada o gremio, otros como boyada, muta, averío, postura, menaje, cenáculo o atelaje le inspiraban un profundo desconcierto. Hay tanto que agregar al vocabulario que resultarían insuficientes sucesivas reencarnaciones para conocer una pequeña parte de la vastedad del idioma que incluye la cúpula de este gobierno. Ni se preocupa a desentrañar. Bien. De la lectura anterior, ¿cuáles serían los términos que aluden a críos de mamíferos? Hemos escuchado varias. ¿Pero qué nos pide la alternativa? Ahí nos la presentan A, B, C, D. A, chulengo, charabón y cigoñino. La alternativa B, vallenato, chulengo, corbato y pavipollo. La opción C, charabón, cigoñino, chulengo y menaje. Y por último D, chulengo y vallenato. ¿Listo? Vamos a sustentar. ¿Listo? A ver. Imagino cuántos de ustedes ya tendrán respuesta. Desde ya te digo excelente, muy bien. Pero vamos a ver, vamos a analizar y ustedes en todo caso confirmarían si la respuesta que han determinado es la correcta. Definición. Dicho de un animal del grupo de los vertebrados de temperatura constante cuyo embrión provisto de amnios y alantoides se desarrolla casi siempre dentro del seno materno y cuyas crías son alimentadas por las hembras con la leche de sus mamas. ¿Y esto es definición de qué? De mamíferos, puesto que empezando prácticamente lo que nos pide la pregunta dice cuáles serían los términos que aluden a críos de mamíferos, solamente de mamíferos. Por ende, si encontramos reptiles, insectos, si encontramos aves por allí o peces, definitivamente pues no serían parte de esta respuesta. Aunque tenemos en el mundo marino, ¿no?, algunos como los cetáceos que son mamíferos. Algunos como el ornitorrinco, pese a ser mamífero, digamos, cuando nacen por medio de huevos. Y así, un sinnúmero de detalles y curiosidades que la naturaleza nos brinda. Veamos. La alternativa A. El cigoñino, en este caso, es la cría de la cigüeña. Y como es un ave, y por ende no es mamífero, dejaría de lado la alternativa A. En la alternativa B, el corbato es la cría del cuervo. El pavipollo es el crío del pavo, que siendo también aves no estarían dentro de los mamíferos y por ende no sería la alternativa que estamos buscando. En la alternativa C, el charabón es la cría del ñandú, ave corredora, como el emú, como el kiwi, en Australia. El cigoñino, ya lo dijimos, es la cría de la cigüeña. Y se denomina menaje al conjunto de muebles o al conjunto de servicios para la mesa, la vajilla, por ejemplo. Que vas a hacer una fiesta, necesitamos a alguien que se encargue de servir pues los potajes y los bocaditos. Pero ese que viene con su menaje, viene con todos sus servicios para la mesa. Y la alternativa D nos presenta chulengo y vallenato. El chulengo es el crío, la cría del guanaco, uno de nuestros camélidos, ¿no?, como la llama, la vicuña, la alpaca. Y el vallenato, la cría de la ballena. Ambos son mamíferos, por ende creo que ya la respuesta está dada. Vendría a ser la alternativa D. Bien, chulengo y vallenato. Espero que coincidamos con la mayoría de ustedes, que ya debe haber tenido la respuesta mucho antes de que yo la pueda decir.
¿Qué puedes hacer? Seguir investigando, seguir analizando, incrementando tu nivel cultural, aprendiendo cada vez más, y me imagino que estarás listo ya también para resolver los hélicos desafíos. No te la pierdas. Estamos contigo. Veamos esta pregunta número 8. Dice, ¿cuál de las siguientes series de las palabras representa colectivos exclusivamente de animales domesticados o animales domésticos? Miren, hace una salvedad. No es todos los animales, solamente los domésticos. Un león, por ejemplo, un león no es un animal doméstico, ¿no? Una lagartija no lo es, pero sí lo es, por ejemplo, una vaca, una cabra, una gallina, un pollo, un pato, un ganso, ¿no? Eso es el cuy. Tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? ¿Sí? Por eso la vicuña, de todos los camélidos que nosotros tenemos, definitivamente es la que más le cuesta al ser humano domesticar. La vicuña, bien rebelde. Y como esto identifica a nuestros ancestros, los incas, es por eso que ella ha sido designada y escogida para representar el reino animal en nuestro escudo nacional. ¿Qué alternativa nos presenta la pregunta? A. Menaje, averío, jauría y manada. B. Manada, cenáculo, averío y muta. C. Muta, averío, rebaño y boyada. D. Manada, jaurío, postura, boyada y muta. Ten en cuenta que averío hay con H y sin H, y no es lo mismo, ¿sí? Sustentación para esta pregunta. Primero vamos a ver algunas acepciones que obviamente las encontramos en el diccionario. Colectivos, ¿cómo es esto? Creo que algo dijimos hace un momento. Son sustantivos que aluden a un conjunto, por lo general indeterminado, de objetos o de individuos de cualquier especie, sin ser una palabra en plural. Mucho cuidado en eso. Análisis. La alternativa A, esta alternativa contiene el término menaje, que significa conjunto de muebles o accesorios de una casa. También significa servicio de mesa en general, esto es vajilla, cubertería, etc. Y eso haría que definitivamente no son animales domesticados lo que representa este colectivo menaje. En la alternativa B, con esta opción la palabra cenáculo significa sala en que Jesucristo celebró la última cena, lo que sería el comedor en ese entonces, en ese ámbito de Israel. Además, es la reunión poco numerosa, por lo general de escritores y artistas. Esa es la acepción actual de este término cenáculo. Y impediría pues que la alternativa B sea la que nos está pidiendo la pregunta. En la alternativa C, los vocablos en esta opción con algunas serían, por ejemplo, dudas, muta, averío, boyada. ¿Qué es muta? Significa conjunto de perros domésticos, porque jauría es conjunto de perros salvajes, como el dingo, ¿no? Por ejemplo, el coyote, el lobo. Averío con H es bestia de carga o de labor. Y boyada, manada de bueyes o vacas. Rebaño es el conjunto de ovejas, ¿no? De cabras. Y la alternativa D nos dice, la palabra tal vez desconocida es postura, porque manada, jauría, boyada y muta ya lo hemos explicado. Pero postura es la manera en que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona o de un animal. Asimismo, conjunto de huevos puestos de una sola vez. Una ovada, conjunto de huevos puestos de una sola vez. Eso significa postura también. En conclusión, aparte de haber aprendido nuevos vocablos y su significado, hemos llegado, por medio del análisis, a una respuesta. Por todo lo expuesto en esta sustentación, la alternativa que cumple con lo solicitado es la opción C. Respuesta, ahí la tenemos, viene rebotando. Bien, excelente. Tú también ya lo habías indicado con antelación. Excelentes, felicitaciones. Muy bien. Ya saben, ahora
a resolver los desafíos y prepararnos pues para seguir incrementando todo nuestro nivel cultural, nuestro aprendizaje y creciendo cada vez más. Nos vemos, cuídate.